Hola, el día de hoy vamos a comenzar de manera formal ya este tema de la unidad 3, que es organización y representación de datos estadísticos. En la sesión anterior vimos una introducción y aprovechamos un blog escrito sobre las mentiras estadísticas y que se centraba en particular en las mentiras que se podían hacer y que se cae muy fácil con gráficas manipuladas, con gráficas que de alguna manera hacen que pensemos lo que el creador quiere que pensemos. No son gráficas que estén mal hechas en el estricto sentido, cumplen con los requisitos, cumplen con colocar los números, en realidad están bien, sin embargo, tienen una manipulación que si no observamos y no sabemos observar una gráfica, pues caemos fácilmente. Y además, en nuestro caso, pues tenemos que aprender no solamente a ver gráficas, a analizarlas, sino a crear gráficas. Entonces, ese es el objetivo principal de esta unidad, que a partir de que nosotros tenemos datos estadísticos, podamos representarlos gráficamente y con ello obtener conclusiones parciales o lo que nos pudiera dar una gráfica, ¿no? Esta presentación que está aquí es una presentación de PowerPoint en la que me voy a basar. La tomé principalmente de dos libros, es de Estadística Descriptiva, de Ciencias del Comportamiento, del doctor Adolfo López Suárez, y de Benilde García Cabrero, el 2009, que es un manual de métodos de investigación. Vamos a comenzar. Fíjense que ya hemos hablado, de hecho, este diagrama ya se los he dado, que consiste en que nos dicen que para un proceso de análisis estadístico primero debemos de tener un proceso de sistematización de datos, recuperar esa información y tenerla en bases de datos o en una hoja de cálculo, más bien en una hoja de cálculo que de alguna manera ya nos permite tener una matriz de datos. Ahorita voy a irme a ese punto. Después, el análisis estadístico pues también incluye este proceso de descripción y el proceso de análisis inferencial. Nuestra unidad de aprendizaje, la que ya estamos llevando ahorita, pues es de estadística descriptiva. Es una estadística que lleva una secuencia con la otra. Primero se hace la parte del análisis descriptivo y después se procede al análisis inferencial. Así es, no se pueden hacer paralelos, sino acabamos lo descriptivo y a partir de eso podemos aplicar técnicas de estadística inferencial. Bueno, en el análisis descriptivo, que es en el que estamos, pues incluye estos aspectos, según esta autora, ¿no? García de 2009. Presentación gráfica de la información, las medidas descriptivas y la exploración de los datos. Yo, en términos, y se los he dicho siempre, lo resumo en tablas, gráficas y medidas. Estamos aquí, de acuerdo a este diagrama, a mí me faltarían las tablas. Parecen triviales y muchas veces las tablas son el antecedente de la gráfica, pero a mí me parece que también debe estar de manera explícita que nosotros resumimos la información a través de esas tres instancias, tablas, gráficas y medidas. En particular nos vamos a centrar en esta cuestión de las gráficas. Entonces, aquí esta misma autora nos hace un diagrama más complejo, que se derivan de aquí de esta parte de la presentación gráfica de la información, de las medidas descriptivas y de la exploración de datos. Entonces, de la presentación gráfica de la información, vamos a ver que lo que requerimos primero es elaborar esta distribución de frecuencias. Que esta distribución de frecuencias se hace justamente en una tabla que nace de que hagamos previo una clasificación y una ordenación y ya lo que tenemos al final pues una tabla de distribución de frecuencias. Y aquí, bueno, aquí están, ahora sí, ya están de manera explícita, que esta distribución de frecuencias se puede expresar tanto en gráficas como en tablas. Las gráficas en particular, que es en lo que nos vamos a centrar hoy en esta presentación, son estas, fíjense, en realidad estas son las que nosotros tenemos que tener claros. Las gráficas que nos ayudan al análisis descriptivo son el histograma, el polígono de frecuencias, la gráfica de barras y la gráfica de pastel o circulograma o gráfica de pie. Nada más, fíjense, o sea, estas, digamos, lo que vamos a ver nosotros ahora es estas.
Estas, y bueno, también vamos a comenzar, en la unidad 3 también vemos esto, aunque esta presentación en particular no va a llegar tan hasta datos agrupados, de eso es la parte 2 de la unidad 3. Yo así lo dividí. Bueno, entonces, estas son nuestras gráficas, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Histograma, polígono, barras y pastel. El histograma y el polígono van a ver que son gráficas muy parecidas, de hecho, una puede derivar de la otra. La de barras es muy conocida, es una gráfica donde pueden haber barras horizontales y verticales, y la del pastel, pues también todos lo conocemos que es como paisito, en donde cada categoría representa una rebanada del pastel. Voy a aprovechar y recordaré que lo que vamos a ver en la siguiente unidad van a ser justamente ya las medidas, porque acuérdense, son tablas, gráficas y medidas, con lo que nosotros podemos describir los datos. Y entonces las medidas que vamos a ver en la unidad 4, pues van a clasificarse en estas medidas de posición, medidas de tendencia central, medidas de forma y medidas de dispersión. Todas estas medidas las vamos a ver en la unidad 4. Pero bueno, ahorita estamos en esta partecita de acá. Ahora, para comenzar, hay que considerar que tenemos esta base de datos, esta hoja de cálculo con una matriz de los datos, y lo que tenemos que hacer es empezar a organizar de alguna manera los datos para comenzar a descubrir su forma y apreciar sus características y trabajar eficientemente en ellos. Entonces, esto es muy fácil verlo cuando ves, ¿no? Cuando ves esa matriz de datos. Entonces, yo voy a tomar la matriz de un ejercicio que hicimos al inicio del curso, que yo les decía que era para que viéramos los niveles de medición. Entonces, así hice una encuesta rápida y lo que hablamos fue en términos generales de los medios de transporte, aunque finalmente también puse una pregunta así intencionalmente, como esta de cuál es tu promedio en el semestre anterior, y la puse así intencionalmente para que vean la complejidad que es cuando dejamos los datos así abiertos, ¿no? Porque la pregunta es, ponerla en ver, no cuenta que sí se ve, ¿no? ¿Cuál es tu promedio en el semestre anterior? Y entonces puede ser que alguien conteste, por ejemplo, 78 y alguien conteste 7.8. Y si bien la pregunta es clara y la variable es esa, el promedio del semestre anterior, el nivel de medición, yo sé que es un nivel de medición de razón, porque está utilizando una variable cuantitativa continua, ¿no? Es una variable numérica, pero y es de razón. A veces hacerlo así, de esta manera tan abierta, pues implica que pueda tener diversidad de respuestas, porque no estoy centrando. Alguien puede decir, no sé, ponerle un espacio al principio y poner 78 o un espacio al final, o alguien puede decir simplemente 7 u 8, ¿no? En este caso cerrarlo a 8, porque el 7, 8 sube a 8, ¿sí? Entonces puede haber mucha diversidad. Y ahorita lo vamos a ver en la matriz que se nos genera. Ahora, contrario a esa, fui muy, muy estricta en cuanto a los límites o a las categorías que utilicé para una variable de este tipo, que es la edad, y que otra vez es una variable cuantitativa, ¿no? Y yo estoy preguntando, son años, pero pues estoy generando poquitos valores, ¿no? Poquitas variaciones de la variable. Estoy tomando 2, 4, 6, 8, 9. Y estoy considerando discreta, ¿no? Porque estoy tomando valores enteros. Entonces aquí pues me podrían haber contestado así. Voy a ir aprovechando hablando sobre los niveles de medición. Entonces, el nivel de medición de razón, también es considerado un nivel de medición de razón discreto, aunque vamos a ver cómo o por qué es conveniente graficar de una forma esta y graficar de otra forma esta. Luego, el sexo es una variable de tipo nominal, la tiene con dos categorías, femenino y masculino. Licenciatura, pues también es una variable con un nivel de medición nominal, no es mejor ser de una licenciatura de otra, no puede ordenar esas categorías. El semestre
Igual es una variable con un nivel de medición de razón y es discreta, ¿no? No hablo del cuarto semestre y medio, sino exactamente, ¿no? Del cuarto semestre. Y otra vez vemos que como son poquitas categorías, también pueden caer en que no necesariamente tienen que construirse una gráfica en un histograma, que sería lo que le tocaría a un nivel de medición de razón, sino considerando que son muy pocas categorías, también se vale hacer una gráfica de barras. Pero eso es justo lo que vamos a ver ahora. Bueno, la siguiente pregunta era esta. Esta es una escala de tipo Likert en donde nosotros podemos asignar un valor positivo o negativo dependiendo de dónde lo quiera considerar, a la derecha o a la izquierda. Y el participante pues lo que hace es ir viendo si se considera en medio o más a los extremos. Las escalas de tipo Likert se consideran ordinales. Las escalas Likert se consideran con un nivel de medición ordinal. Después, el Potrobús, que vuelve a ser una variable con un nivel de medición nominal, sí, no, a veces, aunque pudiera considerarse esta, pues también un nivel de medición ordinal, ¿no? En donde el a veces quedaría en medio. Pudiera pensarse, también se vale, aunque también me parece que el nivel de medición nominal también lo representa. No es un orden muy claro, ¿no? Pero puede considerarse también como un nivel de medición ordinal. ¿Cuál es el medio de transporte que se te hace más cómodo? Fíjense que aquí otra vez vuelvo a hacer una pregunta abierta, en donde lo que me interesa es que la persona pues conteste con sus letras. El más cómodo pues a mí se me hace, ¿no? Y también intencionalmente coloqué esta otra de acá, ¿cuál es el medio de transporte que usas para llegar a la facultad? La pregunta es similar, pues lo que quiero resaltar aquí no es tanto la encuesta, porque bueno, no tiene ninguna validez esta encuesta, simplemente era como ejemplos de cómo podríamos hacer preguntas con diferentes niveles de medición y diferentes formas en que nos contestara el participante. Aquí yo pude haber puesto también un combo, una lista de opciones y tanto aquí como acá el nivel de medición es nominal, ¿no? Nominal no es mejor un vehículo que otro. Y entonces aquí la dejamos abierta y acá la tenemos cerrada. Es un nivel de medición nominal y aquí está cerrada. Luego, ¿cuál es la razón por la que viajas en este medio? Bueno, aquí es una pregunta abierta y en donde sí estamos haciendo o considerando opinión, entonces pues esta sí vale que quede abierta, ¿no? Aquí sí no puedo limitar más. ¿Cuánto cobra el medio de transporte que usas? Pues aquí estamos hablando a través de una variable cuantitativa, numérica, y en particular esta la estoy otra vez categorizando a puras variables, a puros valores discretos que avanzan de 10 en 10. El nivel de medición, ¿cuántos medios de transporte usas para llegar a la escuela? 1, 2 o 3. Este es un nivel de medición ordinal. ¿Cuántos medios ocupo? 1, 2 o 3. Pues, ahí podrán considerarse. Está haciendo una pregunta cerrada y con la opción a que si tienen si usan 4 o ningún medio, se vienen caminando, pues podrán colocar 0 o colocar aquí me vengo caminando. ¿Cuál es tu ingreso semanal? Otra vez es una variable cuantitativa, pero está clasificada por intervalos, ¿no? Entonces, intervalar, nivel de medición intervalar. ¿Y cómo obtienes tus ingresos? Pregunta cerrada. Esta es otra vez una pregunta con un nivel de medición nominal. Aquí cuantitativa, aquí cuánto tiempo te haces. Pues otra vez está el tiempo, es cuantitativa, nominal, y el estado civil vuelve a ser nominal, aunque pudiera considerarse tal vez como un valor intermedio, entonces ahí ya que se consideraría como ordinal. Bueno, a lo que quiero llegar, y por eso ya me quiero apurar, es a que
Ya este tipo de formularios que se hacen en automático a través de formularios, diversas aplicaciones de formulario, en este caso es Google Forms, pues nos permiten ya tener una matriz de datos, ¿no? Entonces, aquí lo que hacen es darme la respuesta en la fecha en la que se contestó esta encuesta. No se preguntó nombre, entonces lo único que puedo hacer es identificar a los participantes con un número arbitrario, el participante 1, el 2, el 3, el 4, chalala. Y aquí están las respuestas que me dieron: la edad, el sexo, la licenciatura, en este caso pues fueron puros de educación, el semestre también era, como era para ustedes, pues eran todos de segundo. ¿Cuál consideras? No, ¿consideras que el medio de transporte en el que te trasladas es eficiente y seguro? Esta es una respuesta de la escala tipo Likert, en donde 1 era pues que era malo y 5 que era bueno. Entonces aquí vamos a ver cómo se genera esa tabla de distribución de frecuencias de estas respuestas, ¿no? Aquí está otra pregunta, ¿no? Que cuando van contestando el no, a veces, no, no. Por ejemplo, aquí ya no contestaron nada y esto se debe evitar, ¿no? O sea, debemos de tener un formulario que evite lo más posible las omisiones, ¿no? Las preguntas, responder a la pregunta. Bueno, y aquí está. A esto quería llegar. Aquí esto ya es una matriz. Matriz se le llama como a un arreglo de renglón o columna. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que el participante, voy a insertar una columna para agregar un identificador al participante, que ¿no? Aquí lo voy a poner. Entonces el participante 11 tiene 18 años, es la edad, es sexo femenino, estudia la licenciatura en educación, va en segundo semestre y clasificó al medio de transporte que usa con un 4, ¿no? Entonces, ya se fijaron, esta es una matriz en donde hay un arreglo de 2 dimensiones, renglón, columna, y el punto en donde se cruza el renglón y la columna, pues es lo que relaciona al participante con el valor de la variable que usó para contestar. Ahí está. Entonces, pues aquí está, esta es nuestra matriz de datos y a eso es a lo que nos vamos a enfrentar, a los datos así. Todo esto, así, es lo que tenemos nosotros que trabajar y a partir de esto, pues aplicamos estadística descriptiva para que todo esto que está planteado aquí se resuma y acuérdense que la estadística descriptiva lo que nos permite es resumir a través de tablas, gráficas y medidas el comportamiento de una masa de datos. No, la estadística hace eso, resumir todo, relaciona todos los valores de la masa de datos y entonces nos lo resume. No, la estadística no nos permite analizar un punto en específico, un valor en específico, sino que las técnicas pues lo que hacen es eso, resumirnos un comportamiento del total de una masa de datos. Bueno, entonces a esto se refiere con esta parte de la sistematización de los datos, ¿no? Y esto lo van a ver más cuando lleven la materia de elaboración de instrumentos. Bueno, entonces ya, voy a irme acá. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es organizar de alguna manera los datos para comenzar a descubrir su forma y apreciar sus características y trabajar eficientemente con ellos. Y entonces, de aquí nos surge un primer concepto que es este de frecuencia. Y la frecuencia indica el número de veces que aparece un dato dentro del grupo. Entonces, el número de veces que aparece, por ejemplo, taxi, pues es la frecuencia de esa categoría, ¿no? Taxi. Sí, entonces voy a tomar este como ejemplo y voy a usar Excel porque conozco más las funciones de Excel, pero aquí también tiene de hecho casi las mismas funciones. Bueno, Excel es mucho más rico, no tiene más funciones.
Pero vamos a comenzar con esta, ¿no? Fíjense, esta fue una pregunta abierta. ¿Cuál es el medio de transporte que se te hace más cómodo? Vean. Ay. Aquí, ve. Esta es una pregunta abierta. Entonces, las respuestas, al dejarla abierta, pues tenemos estas ambigüedades, ¿no? Estas diferencias. Taxi, taxi, autobús, ninguno con un punto. Entonces, si alguien más me contestó que ninguno sin punto, ya no va a coincidir. Este me dice auto particular, taxi, autobús con punto, autobús sin punto. Unos le ponen el, otros solo ponen autobús, como este. Unos le ponen acento, otros sin acento. Automóvil o autobús, ¿no? Coloco dos. Entonces, al dejarlo así, pues nos genera que esto no pueda ser fácilmente clasificable, que es la primera parte, lo primero que se tiene que hacer al organizar datos. Bueno, voy a hacerlo aquí así. Esta es un filtro, una forma de hacer clasificación muy rápida, pero fíjense, nos damos cuenta de que, bueno, aquí a lo mejor sí, este autobús con minúscula, tendría yo que ir contando y separando, a lo mejor dándole un punto al taxi, automóvil, dándole un autobús y dándole un punto al automóvil, etcétera. Entonces, esa no me funciona. Así como está, hay que tratar de evitar, en la medida de lo posible, preguntas abiertas que pudieran colocarse como cerradas, como es este caso. Entonces voy a copiar esta otra. Fue casi la misma pregunta, pero sí era distinta. Acá es, ¿cuál es el medio de transporte que usas para llegar a la facultad? No es casi la misma pregunta, es distinta. Sin embargo, sí, las respuestas de las categorías eran muy parecidas, ¿no? Entonces, aquí, estas son las respuestas de todos los participantes, ¿no? Aquí están ¿cuántos participantes tenemos? 47 participantes. Y entonces, lo primero que hay que hacer es clasificar, ver cuántos contestaron autobús, cuántos automóviles, cuántos taxis. Y entonces, si está cerrada esa pregunta, el filtro ya me va a quedar bien, me va a quedar exactamente todos los que dicen autobús, todos los que dicen automóvil con automóvil, bicicleta, bicicleta. Para hacer una organización de datos, algo que necesito en primera instancia es clasificar, ¿no? Hacer esto que estoy haciendo, hacerlo ya en una matriz sistematizada, como es una hoja de cálculo de Excel, pues es mucho más fácil porque ya puedo aplicar distintas funciones que me hacen este ordenamiento. Entonces, aquí está, ¿no? Eso sería lo primero. Este es un nivel de medición nominal, por lo tanto, hasta donde yo voy a llegar es justamente a esa forma de organizar, que es la clasificación. Clasifico, de otro nivel de organización es el ordenamiento, y el último nivel de clasificación pues es ya generar la distribución de frecuencias. Pero bueno, entonces aquí voy a ir ya pensando en ir contando las frecuencias, cuántas veces aparece el valor de automóvil, de autobús, de bicicleta, de caminando y de taxi. Y entonces, aquí ya lo que yo tendría que hacer es contar, ¿no? Aquí voy a aprovechar esto que ya se me ordenó, y entonces autobús voy a tener 47. No. Voy a tener hasta aquí, 30. Autobús 3.
30, automóvil 3. No, automóvil. Automóvil son 6, 1 bicicleta, 6, 1 bicicleta, 2 caminando y 2, 4, 5 taxi. Ahí está, ¿no? Entonces esto sería lo primero. Esto es lo que yo tendría que hacer para una categoría, un nivel de medición nominal, ¿no? Un nivel de transporte y así genero una frecuencia. Ahora voy a ir avanzando en la presentación porque me parece que ya queda como comprendido este primer concepto, ¿no? Indica el número de veces que aparece un dato dentro del grupo. Ya conté. 47 veces, digo 30 veces, 6 veces, una vez. Luego, distribución es un concepto central en estadística y aparece al organizar una masa de datos. La distribución se construye cuando organizamos los datos y determinamos la frecuencia con la que aparece cada uno de ellos. Entonces, la frecuencia es un término que hace referencia al número de veces que aparece un solo dato y se le llama ya distribución a cuando ya organizamos, pues ya contamos cuántas veces aparecen todos los datos. Se refiere más a la masa. Luego, las estrategias para organizar los datos, como les comentaba, son 3, ¿no? El procesamiento estadístico comienza organizando los datos de forma tal que obtengamos su distribución. A partir de este punto comenzamos a apreciar sistemáticamente las características del grupo de datos en su conjunto. Y estas serían como las estrategias, ¿no? Para organizar los datos: clasificación, ordenación y distribución de frecuencias. La clasificación es un arreglo que indica la frecuencia con la que aparece cada dato. Y adopta lo que hicimos nosotros ahorita. Justamente es una tabla en donde se menciona aquí la C1 hasta C sub K, hace referencia al nombre de la categoría, y aquí es esta F minúscula que representa a la frecuencia de la categoría 1 y la frecuencia de la categoría K. La clasificación produce una distribución, pues indica las categorías en que se midió la variable y la frecuencia con que aparece cada una. En nuestro caso, la variable es medio del transporte que usas para llegar a la facultad y la frecuencia es el número de veces que aparece cada categoría. La clasificación se aplica cuando se trata con masas de datos cualitativas y solo cuenta el número de veces que se repite cada dato. Esto es que los clasifica o los agrupa en clases, ¿no? Como ya lo hemos comentado. Nada más este nivel de medición lo que te hace es categorizarte, agruparte en una categoría y ya. La ordenación es un arreglo en que los datos se organizan de menor a mayor y se aplica cuando tenemos datos medidos a nivel ordinal o cuando la masa de datos es pequeña. Entonces, por ejemplo, esta ordenación la vamos a obtener de la escala Likert. Aquí, ¿se acuerdan cuando preguntamos que cómo calificas? Es esta. ¿Consideras que el medio de transporte en el que te trasladas es eficiente y seguro? Eso preguntamos. Y entonces, estas son las respuestas. Y aquí hubo, otra vez aquí voy a colocar que esta es la respuesta de cada participante. Y entonces el participante 1, pues puso un 2, en donde 2 es poco seguro. Voy a pasar acá. 2 es malo, ¿no? Y 5 es bueno. Entonces, aquí 2, 3, 4, así fueron dándole un valor, ¿no? A esa opinión que se tiene sobre el transporte.
Y si bien este es un número, la respuesta es un número, se considera que es ordinal porque pues justamente se trata como de una opinión que en donde no necesariamente las distancias entre el 1 y el 5, bueno, entre el 1 y el 2 va a ser la misma que del 2 al 3, del 3 al 4, ni tampoco podríamos garantizar que la distancia entre el 1 y el 5 es de 5 unidades, no es algo aritmético. Entonces se considera por eso que las escalas de tipo Likert son ordinales. Entonces, aquí, fíjense, aquí, aparte de que nosotros vamos a clasificar, vamos a ordenar, ¿no? Aquí sí nos permite hacer un orden. Entonces, clasificamos y contamos que opinaron que son como 1, opinaron 2, y como 2, que lo calificaron como 2, 7, 9. Y que lo clasificaron como 3 como regular, 1, 2, como 4. Bueno, hay funciones en Excel que nos permiten hacer el conteo más rápido, pero ahorita no es el tema de la función. Entonces, por eso lo estoy haciendo con el conteo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí otra vez, ¿cuántos dijeron que 1? 2. ¿Cuántos lo clasificaron como 2? 9. Como 3, 16. Como 4, 18. Y 5, 2, ¿no? Y entonces, esta, aparte de que es una, nos permite clasificar en cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres y cuántos cuatro, pues están de acuerdo que es muy obvio que esta variable tiene categorías que se pueden ordenar, ¿no? Del 1 al 5. Y ya nos queda esta distribución de frecuencias. Ok, sigo con la presentación. Yo puedo ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Aquí no importa. Puedo hacer mi distribución ordenando de menor a mayor. La distribución de frecuencias, bueno, ya se aplica o cuando ya llegamos a una tabla que ya mucho más completa, es cuando utilizamos datos cuantitativos, cuando la variable ya es cuantitativa. Y entonces, si se dan cuenta aquí, el dato es ya un número, es un dato numérico que tiene un nivel de medición o intervalar o de razón y le hacemos lo mismito, hacemos una tabla de distribución de frecuencias con pues este valor que es la f de x que refiere a la frecuencia del dato más pequeño y así del dato que sigue. Esto lo vamos a ver de manera un poco más profunda en la siguiente parte de esta unidad 3 y vamos a hablar más sobre frecuencias puntuales y sobre frecuencias que se agrupan en intervalos. Bueno, aquí lo que quiero resaltar es la relación que tienen estos niveles de medición con las gráficas. Las gráficas es una imagen de un grupo de datos y resulta bastante accesible y ayuda a evitar el bloqueo emocional que muchas personas tienen hacia los números. Expone las características o particularidades de las variables. Se trata de esquemas o dibujos que ayudan a comprender las características importantes o propias de la historia. Una gráfica, cuando ya esté en un reporte, que acuérdense que es la finalidad de la estadística descriptiva, que todo lo que los datos o la información que obtengamos de la base de datos, no solamente hagamos los cálculos, sino que los describamos. Entonces, una forma de describir es la gráfica y para hacerlo bien, la gráfica siempre debe tener título, fecha a la que corresponden los datos, fuente, quién la elaboró y fecha en la que se elaboró la gráfica. La primera gráfica es una gráfica de sectores, un ciclograma o gráfica de pie, es esta, que también es conocida como pastel o pie y consiste en una gráfica circular cuyos segmentos suman el 100% y permiten visualizar las diferencias en cuanto a las frecuencias o distribuciones. Se ocupa para
categorías de tipo nominal. Se recomienda su empleo cuando el número de categorías no es grande. No es grande, ¿qué quiere decir? Pues dependerá, algunos dicen que 6, ya más de 6 es grande, otros que 8, más de 8 rebanadas pues es grande. Entonces podríamos pensar en que más de 8, pues ya mejor nos vamos a representar nuestra información en una gráfica de barras, que es la que sigue. Y entonces el gráfico de barras se aplica para representar datos medidos a nivel de medición ordinal, o también se ocupan para representar mediciones de tipo nominal, cuando son muchas las rebanaditas, muchas las categorías, o también cuando lo que nos interesa resaltar sea el orden o la relación que existe. Voy a poner aquí. Si, por ejemplo, antes de irme al ordinal, voy a terminar con esto de lo nominal. Tenemos aquí al autobús, automóvil, bicicleta, taxi. Entonces, yo podría representar esta con un circulograma, ¿no? Así está. Es fácil. Pero también podría hacerla con una gráfica de barras. La ventaja de hacerlo con gráfica de barras, y voy a hacer las dos. Si la hago así, en realidad estoy perdiéndome una característica importante de la gráfica de barras, que es que me permite dar como orden. Normalmente se ocupa para el orden el eje de X. Y entonces aquí efectivamente estoy representando bien la información, estoy representando la frecuencia de cada dato. Sin embargo, aparte de poder representar esto, podría yo ordenar estos valores en función de la frecuencia. Y entonces, si yo la hago de esta manera, se dan cuenta, sí estoy representando las frecuencias, es lo mismo que el pastel, pero aparte, o sea, por ejemplo, entre esta y esta, pues preferible esta, ¿no? Pero entre esta y esta, puede ser que esta sea más fácil de leer, en el sentido de que esta también ya te está manejando un orden de las frecuencias aguas, no de las categorías. Las categorías, como son nominales, puedo poner una después de la otra, nada más aquí estoy ordenando en términos de la frecuencia. Puede ser ascendente o descendente, ¿no? Entonces, cuando nos interesa resaltar el orden o la relación que existe entre las categorías, cuál es menor y cuál es más frecuente o menos frecuente, pues vámonos por una gráfica de barras. Si no, bueno, con la de círculo nada más está bien. Y ya. Entonces aquí voy a dibujar, ¿no? Que puede ser también así. Ay, pero las barritas van separadas. Así. Bueno, y luego la gráfica de barras nos sirve súper bien para representar datos que están medidos en nivel ordinal. Y entonces aquí lo que sí es a fuerzas, es que las barras se colocan en orden jerárquico, de acuerdo a la categoría, ¿no? Que implica la escala. Deben estar separadas entre sí para enfatizar su carácter de que son discretas, ¿sí? De que no hay una continuidad. Entonces aquí, por ejemplo, esta es la variable nivel educativo de los empleados y hay un orden: primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado. Y el orden te lo da, pues, justamente las categorías, ¿no? Que llevan orden. Ahí está. La altura representa la frecuencia y se representan sobre unos ejes de coordenadas en el eje. Se representan sobre unos ejes de coordenadas. En el eje de las abscisas se colocan los valores de la variable y sobre el eje de las coordenadas las frecuencias relativas. La frecuencia relativa o también la frecuencia absoluta. Es decir, aquí el porcentaje, cuánto es 15 del total, o la frecuencia absoluta, que es tal cual el 15, ¿no? El 15. Y en el caso del pastel, pues se acostumbra más a hacer las frecuencias relativas, que son los porcentajes. Y se representa una barra por categoría. Una barra por categoría. ¿Sí? Y estas barritas pues deben estar separadas. Entonces, pues. Graficar variables con un nivel de medición nominal también se puede, que era lo que les decía. Y tenemos aquí, por ejemplo, esta variable deporte favorito, las categorías aquí están.
Y aquí esta está en orden ascendente y de acuerdo a la frecuencia es más frecuente el fútbol, menos frecuente el karate. Y también esto puede representarse con diferente color, si queremos. Bueno, ya para terminar, el histograma, que es, bueno, el histograma y el polígono de frecuencias, recuerdan que también son dos gráficas que podemos usar para resumir datos estadísticos, para representar datos estadísticos. Y el histograma representa distribuciones de frecuencias intervalares. Cada graduación del eje X corresponde a una barra que representa un intervalo. Entonces, en este caso, es la variable nivel de sustancia en la sangre de una sustancia que se está midiendo. Y se dan cuenta, pues aquí, obviamente lo que ya tenemos son números, y esos números sí ya se colocan las barritas continuas, porque ya podemos garantizar que efectivamente tenemos un límite real del intervalo que va a coincidir de este intervalo con el otro intervalo, y podemos asegurar que hay la misma distancia entre estos dos intervalos, exactamente, en este caso, una centésima. Acá igual, una centésima. Y bueno, el histograma lo que hace es representar, aquí pueden ser la variable, pueden ser el valor de las variables ya en intervalos, o también puede ser la frecuencia puntual, que eso es lo que hablaremos en la parte 2. Ahorita me quiero centrar exclusivamente como en la gráfica, no tanto en elaborar los intervalos. Entonces aquí de 1,61 a 1,65 lo tienen 3 personas. Este nivel de la sustancia en la sangre la tienen 3 personas. De 1,66 a 1,7, 31 personas. De 1,71 a 1,75, 24 personas y así. Okay. Los histogramas dibujan rectángulos unidos entre sí. Entonces, ¿no? Aquí sí van unidos, lo que significa que existe continuidad en la variable cuyos valores se representan en el eje horizontal. Aquí sí, siempre, 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 los valores de la variable van a representarse en el eje de las X. Acá en estas puede ser que también las barritas queden horizontales. Y bueno, la frecuencia va a estar acá, ¿no? Y aquí van a estar las categorías, también se vale. Pero aquí ya no, aquí sí ya siempre van a ser en el eje de las X. Los valores de la variable. Y el polígono de frecuencias, pues de aquí lo obtenemos. Es justamente el dibujo, la figura que se crea al unir los puntos medios de cada una de las barritas con el valor de la frecuencia, ¿no? Puntos medios, y se van uniendo entre sí, puntos medios, puntos medios, puntos medios. Y se le llama polígono porque sobre todo antes se tenía como la instrucción de que siempre se tenían que cerrar en valor cero, y al cerrarse en valor cero con el eje de las X generaba justamente un polígono. De un lado, de 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados, 9 lados, 10 lados en este caso. Y era un polígono. Actualmente ya no se usa tanto así. Excel ya te lo hace de esta manera y ya no se considera que tenga que tener aquí una clase extra al principio y al final con frecuencia cero. Entonces, pues otra vez es el valor justo en el punto medio del intervalo, sube a la frecuencia, ¿no? que tiene cada valor. Representa distribuciones de frecuencias puntuales. Bueno, también eso es claro. El polígono de frecuencias es más usado o se usa cuando hablamos de frecuencias puntuales. Los puntos coordenados se unen entre sí con líneas rectas que representan carácter continuo de los datos. Las frecuencias puntuales es cuando aparece aquí tal cual el punto. El punto aquí está en intervalos. Cuando es puntual es exactamente los puntitos. A veces conviene verlo como frecuencias puntuales y a veces es mejor agrupar en intervalos. Insisto, eso es siguiente parte. La altura de cada punto determina el punto medio de la abscisa y la frecuencia simple, que es la ordenada, abscisa eje X, ordenada eje Y. Los puntos se unen con secciones rectas
Y se procede como si existiera una clase adicional al principio y al final, ambas con frecuencia 0. Esto es lo que les comentaba, que si hacía yo esto así, ya me quedaba un polígono. Pero esto no necesariamente se tiene que hacer ya en los reportes. Aunque quede así como estaba antes en puro verde, se entiende claramente. Y son útiles para representar dos distribuciones de frecuencias en un mismo gráfico. También, esto, por ejemplo, sobre todo con series de tiempo diversas, así, y acá poner otra, ¿no? Que estoy representando en un mismo gráfico otra serie de tiempo. Bueno, y la ojiva es un gráfico que es, en realidad es un polígono de frecuencias, pero es un polígono de frecuencias acumuladas. Entonces, lo que hace el polígono de frecuencias acumuladas es que ya te va representando un acumulamiento de las frecuencias. Por ejemplo, tengo aquí que 24 personas tienen no solamente de 65 a 69 años, sino tienen, ya es la acumulación de todos los de acá. Entonces, 24 personas ya tienen de 50 a 69 años. 36 personas ya tienen de 50 a 74 años. 57 personas tienen, ya es el acumulado de todo esto, tienen de 50 a 79 años. La variable que estoy midiendo es edad y pues una variable numérica se representa en un polígono de frecuencias y en este caso pues estoy haciendo un polígono de frecuencias acumuladas que no es otra cosa más que la ojiva. Vamos a hablar más ampliamente de todas las gráficas, es más, las vamos a hacer. Por el momento la intención de la presentación era que se dieran cuenta que hay, de acuerdo, sobre todo al nivel de medición de la variable, hay una gráfica que le toca y que es la que mejor representa el comportamiento de sus datos. Pues eso sería todo. Gracias por su atención y nos vemos en clase la siguiente.